Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz jueves, bienvenidos a una nueva emisión de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Cierran las urnas en Bangladesh. Más de 128 millones de personas estaban llamadas a escoger entre más de 2.000 candidatos al Parlamento que compiten por traer estabilidad al país luego del levantamiento en 2024 que derrocó a la primera ministra Sheikh Hasina. Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen hoy en Bruselas. Con optimismo, el secretario general de la alianza dijo que Estados Unidos está ejerciendo toda la presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra en Ucrania. Washington pidió más colaboración y menos dependencia. Turquía dice que Estados Unidos e Irán están mostrando flexibilidad sobre el acuerdo nuclear iraní y que Washington parece estar dispuesto a tolerar cierto enriquecimiento nuclear. Esto después de la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu, sobre la cual Trump dijo que no se llegó a ningún acuerdo definitivo. Con nuestro invitado del día vamos a hablar de la decisión del gobierno de Argentina de crear la llamada Oficina de Respuesta Oficial, una cuenta en la red social X que se describe a sí misma como una oficina para desmentir las mentiras de los medios de comunicación y que ya ha sido apodada por medios locales como un ministerio de la verdad. Lo analizamos en minutos, empezamos. Vamos a iniciar en Bangladesh, donde cerraron las urnas tras una jornada de votación calificada de histórica por los principales líderes políticos del país, dado que se trató de las primeras elecciones tras 15 años de gobierno autoritario de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien huyó a India antes de ser condenada a muerte por su mortal represión de las protestas en 2024. En Dhaka ya cerraron los puntos de votación después de acoger largas filas de espera. Este jueves, 127 millones de personas habían sido llamadas a las urnas en Bangladesh, que ha celebrado las primeras elecciones tras 15 años de comicios fraudulentos con la autoritaria Sheikh Hasina en el poder. Después de todo este tiempo, al fin votamos libremente. Es nuestro derecho como ciudadanos. No quiero nada en particular, solo paz. Queremos tener buena salud y vivir bien. Victoria para Bangladesh. Los bangladesíes acudieron a votar un año y medio después de la fuga de Sheikh Hasina hacia la India. A mediados de 2024, antes de ser derrocada por los manifestantes, la primera ministra ordenó una violenta represión del movimiento estudiantil que causó la muerte de 1.400 personas, según Naciones Unidas. Como consecuencia, la mandataria fue condenada a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad. Desde entonces, su partido está vetado en el país, lo que ha desatado críticas a este proceso electoral por parte de sus partidarios. Las dos formaciones hasta ahora opositoras son las favoritas para las elecciones legislativas. Por un lado, el Partido Nacionalista de Bangladesh, de centro-derecha, y por otro, una coalición cercana a los hermanos musulmanes que propone aplicar una interpretación estricta del Corán en toda la sociedad. Los partidos políticos han firmado una carta de compromiso para aplicar medidas que refuercen la democracia en el país, que ha sido sometida a referendo en esta misma jornada electoral, marcada por un enorme despliegue de la fuerza pública. Los resultados definitivos de la votación se conocerán este viernes. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países pertenecientes a la OTAN se reúnen hoy en Bruselas con el apoyo a Ucrania como tema central. El secretario general de esta alianza, Mark Rutte, dijo que Estados Unidos está ejerciendo total presión sobre Rusia para que ponga fin a su guerra en Ucrania. Estados Unidos lidera el esfuerzo de paz y solo hay un país, la nación más poderosa del mundo, que puede hacerlo bajo el liderazgo del presidente Trump, rompiendo el estancamiento con Putin y poniendo en marcha el proceso de paz. Así que realmente creo que Estados Unidos está haciendo exactamente lo que necesitamos en lo que respecta a Ucrania. En una entrevista concedida al medio Financial Times, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que Estados Unidos e Irán están mostrando flexibilidad respecto a un acuerdo nuclear y que Washington parece estar dispuesto a tolerar cierto enriquecimiento. Estas declaraciones se conocen después de una reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu, tras la cual Trump dijo que no se llegó a un acuerdo definitivo. Para la ampliación saludamos en Estambul a nuestro corresponsal Adrián Rocha. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se puede entender a través de las palabras del ministro de Exteriores turco que Irán y Estados Unidos están algo más cerca de llegar a un acuerdo?
Buenos días, Andrés. Pues definitivamente sí, sobre todo porque Turquía, junto con Omán, el país en el que este pasado viernes tuvieron lugar esta primera ronda de negociaciones, también con Qatar, es de los principales mediadores que en la actualidad están intentando trabajar para conseguir un acuerdo, en principio tan solo nuclear, entre Washington y Irán. Sobre todo en principio solo nuclear porque hasta la fecha es lo único que han discutido tanto Estados Unidos como Irán, y de hecho Irán asegura no querer discutir nada más que no sea el apartado nuclear. Recordemos que Estados Unidos también está intentando hablar en estas negociaciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán y también el apoyo de Teherán de sus milicias afines en todo Oriente Próximo. Hakan Fidan, el ministro turco, ha asegurado hoy que aparte de esta supuesta buena voluntad que están demostrando los dos países para llegar a un acuerdo, Estados Unidos no debe bajo ningún concepto empezar a hablar en estas negociaciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán, porque esto crearía una ruptura de las negociaciones que podría llevar a una intervención primero estadounidense en contra de Irán que lleve a una guerra regional en toda la región, algo que temen todos los países de Oriente Próximo. Fidan ha asegurado que mientras las negociaciones sean tan solo nucleares y los dos países siguen mostrando esta buena voluntad y estén dispuestas a hablar de un nivel de enriquecimiento más bajo que cero, que es actualmente lo que ha pedido Estados Unidos, el acuerdo sigue siendo posible. Recordemos que la semana pasada, durante esta ronda de negociaciones, Irán llegó a asegurar que está dispuesta a rebajar sus niveles de uranio enriquecido a un 60%, un nivel aún muy cercano al 90% necesario para desarrollar la bomba, pero que estaría dispuesta a Teherán, según aseguró uno de los mayores asesores del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, que está dispuesta a entregar parte de ese uranio enriquecido superior al 60% para mantener un límite cerrado que sea verificable por parte de Estados Unidos en este 60% y que no sea utilizado, por lo tanto, por Irán para desarrollar en un futuro tanto cercano como lejano esta bomba nuclear que quiere evitar, sea como sea, Estados Unidos. Adrián, entre los países que intentan mediar entre Teherán y Washington hay varias sorpresas. ¿Qué tan importante es para todo Oriente Próximo que las negociaciones lleguen a buen puerto? Pues es enorme, y eso se puede ver sobre todo por qué países están intentando mediar entre Teherán y Washington. Aparte de los que hemos comentado, como Turquía, de hecho iban a tener lugar estas negociaciones o en Omán primero, después en Estambul, finalmente acabaron ocurriendo en Irán. También está Qatar y otros países como Arabia Saudí y Egipto. Son dos casos muy distintos, pero que también su involucración en este proceso muestra la gran importancia de todos los países de la región que intentan evitar esta guerra en Oriente Próximo. Arabia Saudí ha sido tradicionalmente e históricamente el rival geopolítico regional de una Irán que ha sido siempre muy beligerante en contra de Arabia Saudí, que de hecho han sido rivales regionales para ser supuestamente este poder hegemónico, tanto militar como político en Oriente Próximo. Y Egipto también es uno de los países que está muy fuertemente mediando entre Washington y Teherán, a pesar de que oficialmente Al Cairo no tiene ningún tipo de relación ni diplomática ni de ningún otro tipo con una Teherán, que de hecho no tiene ni embajador en Al Cairo, ni el Cairo tiene embajador en Teherán. Todo esto muestra el enorme poder y de todos los países de Oriente Próximo que intentan evitar una guerra que de hecho ha amenazado a Irán, que en caso de empezar con un ataque o israelí o estadounidense en contra de posiciones dentro de Teherán, eso lo que llevaría ocurriendo es una guerra en toda la región con ataques iraníes en posiciones tanto de aliados de Estados Unidos en Oriente Próximo, también de bases estadounidenses. Recordemos que en la actualidad Estados Unidos, aparte de tener varios barcos de su flota naval rodeando Irán en los mares del Oriente Próximo, también tiene bases militares tanto en Qatar, en Jordania, como también en Turquía. Adrián, muchas gracias por este reporte desde Turquía. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde el Programa de Desarrollo de la ONU empezó a recolectar la basura que inunda el importante mercado de Fras en la ciudad de Gaza y que representa un riesgo para la salud de los habitantes. Ante el bloqueo israelí del principal vertedero de Gaza, los trabajadores tienen que trasladar los cientos de miles de toneladas métricas de residuos a un vertedero temporal. Gabriel Colchen tiene los detalles. En las calles de la ciudad de Gaza, los habitantes caminan al lado de montañas de basura que han sepultado al histórico mercado de Fras. Las organizaciones de derechos humanos alertan desde hace más de 2 años de los riesgos sanitarios que eso representa para los palestinos. Para hacer frente al problema, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo comenzó a limpiar la zona. Esta situación ha afectado a todos los habitantes de la ciudad de Gaza, especialmente a los que viven en este barrio, que han estado expuestos a riesgos para la salud, sobre todo durante el verano. Pero hoy es un día importante porque el primer camión ha comenzado a retirar los residuos de aquí y trasladarlos a un vertedero temporal en el centro de Gaza.
Desde que empezó la intervención israelí en Gaza, se impidió a los equipos municipales llegar al principal vertedero de Gaza de la zona Juraldik, ahora bajo control israelí. El programa de Naciones Unidas, que prevé durar 6 meses, trasladará los residuos a un emplazamiento temporal al sur de la ciudad. Se ha necesitado mucho tiempo para encontrar un lugar fuera de las zonas residenciales donde depositar las aproximadamente 370.000 toneladas métricas de residuos que se acumularon durante la guerra, cuyo traslado al vertedero principal de la zona de Juraldik había sido impedido por la ocupación israelí. Hoy ha comenzado el proceso de traslado de parte de estos residuos a un vertedero temporal, a la espera de que se conceda el permiso para trasladarlos a la zona de Juraldik. Desde el inicio de la operación militar israelí en el enclave, el PNUD ha logrado recolectar más de 570.000 toneladas de residuos en toda Gaza. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, con los 2 principales vertederos de Gaza aún inaccesibles. En Estados Unidos, un acalorado cara a cara vivieron este miércoles los integrantes del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y la fiscal general Pam Bondi, quien respondió a preguntas de los legisladores sobre el manejo de los archivos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia. Los demócratas la cuestionaron por la cantidad de información que su oficina ha censurado y ocultado y la señalaron de proteger a los poderosos. Todo mientras las víctimas del fallecido delincuente sexual se encontraban en la sala. Esta administración publicó más de 3 millones de páginas de documentos. Donald Trump firmó esa ley para liberarlos todos. Es el presidente más transparente en la historia del país. Este miércoles tuvo lugar en el Palacio de Miraflores el encuentro entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. Se trata de la visita de mayor rango por parte de la Unión Americana al país caribeño desde la captura de Nicolás Maduro a inicios de año. Para el representante de Washington, el embargo a Caracas esencialmente terminó. Juan Pupiales nos amplía. Con este encuentro se busca revisar y articular una... La llegada de un alto funcionario de Estados Unidos transmitida por la televisión estatal venezolana es Chris Wright, secretario de Energía, la figura de mayor rango por parte de Washington en llegar al país suramericano desde el arresto del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. Wright fue recibido en el Palacio de Miraflores por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. La mandataria viene aplicando una serie de cambios, entre los que destaca impulsar una nueva ley de hidrocarburos que abre la puerta del crudo venezolano a las compañías privadas internacionales. Un cara a cara de balance positivo para Caracas y resaltando la importancia del diálogo. Que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, asumamos con madurez cómo seguir avanzando. El secretario Wright habló de un embargo esencialmente terminado, pero no quiso poner fecha al levantamiento total de sanciones por parte de Estados Unidos. Es necesario aún reestructurar acuerdos que compensen a las compañías expropiadas en el pasado, dijo, pero habló de un panorama de cooperación. Creo que sabemos que si trabajamos juntos, el pueblo de Venezuela y el pueblo de Estados Unidos este año, podemos conseguir un incremento importante en la producción de petróleo, gas y electricidad. Venezuela alcanzó un mínimo histórico en 2020 de unos 360.000 barriles de petróleo producidos al día. En 2025 la cifra ascendió hasta los 1,2 millones, aún lejos de los 3 millones de inicios de siglo. Para esta eventual nueva etapa, el secretario Wright dejó claro que no ven como un problema los acuerdos firmados con compañías chinas, las cuales, según el alto funcionario, ya han comprado crudo venezolano ofrecido por la Unión Americana. James Van Der Beek, el actor adolescente que se convirtió en ídolo y saltó a la fama con la emotiva serie Dawson's Creek, falleció el miércoles a los 48 años. La estrella de televisión, que alcanzó el pico de su carrera durante inicios de los 2000, sufría de cáncer de colon. Repasamos su carrera en el siguiente informe. Para muchos, era el rostro de una generación. James Van Der Beek
saltó al estrellato interpretando a Dawson Leary, el adolescente que descubría la vida, el amor y la amistad en la exitosa serie Dawson's Creek. Se emitió entre 1998 y 2003, allanándole el camino para actuar en la gran pantalla. Es cierto, tuve mucha suerte de alcanzar un gran éxito a los 20 años y que durara tanto tiempo. Para ser sincero, al final de estos 6 años estaba bastante agotado. Hice bastantes películas en el medio, muchas entrevistas, un montón de cosas. Así que creo que necesitaba un poco de tiempo para desaparecer y encontrar mi propio rumbo, descubrir quién era y qué quería hacer. Van Der Beek actuó en las películas Varsity Blues y Las reglas del juego, pero su papel como Dawson es el más recordado de su carrera. En 2024 reveló que le habían diagnosticado cáncer colorectal. La enfermedad le impidió participar en un evento benéfico de reencuentro de Dawson's Creek en septiembre de 2025. Según un anuncio en su página de Instagram, falleció pacíficamente el miércoles a los 48 años, dejando a su esposa y a sus 6 hijos. Vamos con nuestro invitado del día. Hace una semana, el gobierno del presidente Javier Milei en Argentina anunció la creación de la llamada Oficina de Respuesta Rápida. Se trata de una cuenta en la red social X que está dedicada, según el propio usuario, a desmentir la mentira de los medios de comunicación. La cuenta ya ha calificado como falsas las publicaciones de varios medios y también las declaraciones de opositores, y por ello recibe el apodo del Ministerio de la Verdad, una referencia a la entidad de la novela 1984 que manipula la realidad. Para hablar de este tema saludamos a Claudio Jacqueline. Él es vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino, una organización dedicada a la promoción del periodismo y la defensa de la libertad de expresión. Claudio, bienvenido a France 24. Buenos días, encantado. Claudio, ¿puede entenderse esta oficina como un medio para invalidar la narrativa que no esté en línea con la visión del gobierno? Bueno, esto es la oficialización de un proceso que ha iniciado este gobierno con agentes digitales que pertenecen algunos al gobierno, son funcionarios del gobierno, y otros son militantes, adherentes, trolls o periodistas que desde el comienzo del gobierno han dedicado casi todo su tiempo a tratar de evitar críticas, a censurar, a hostigar, a descalificar y a estigmatizar opiniones contrarias a las que el gobierno tiene, y en particular las de periodistas, y esto ha sido la evolución de ese proceso, la oficialización y la estatalización de esa decisión, con una oficina que está a cargo de quien es el director de comunicación digital del gobierno. Este es el paso que se ha dado, y esto es lo que ha motivado la preocupación y el rechazo por parte de FOPEA en su comunicado emitido el día en que se conoció esta noticia oficializada por el gobierno. Además de este precedente que usted menciona aquí, ¿estamos hablando de que ahora hay un control oficial sobre el discurso público? Bueno, lo ha oficializado el gobierno con esta oficina que por ahora es solo una cuenta, en la cual cuando vemos cuáles han sido sus publicaciones, está muy claro que lo que pretende es no solo, como se ha dicho, rebatir supuestas fake news o mentiras, sino cuestionar algunos títulos de medios, descalificar a activistas sociales, rebatir desde una discusión semántica opiniones que se han emitido, inclusive discutir títulos y publicaciones, informaciones que han salido desde los mismos funcionarios oficiales, con lo cual lo que estamos viendo es que este es un intento de imponer un relato oficial que ya se intentó hacer en otros gobiernos, o que ya se intentó hacer con oficinas dedicadas al monitoreo y al hostigamiento y descalificación de la información que circula en los medios tradicionales o en las redes sociales. Claudio, hasta el momento, como lo mencionábamos, esta cuenta solo se ha limitado a catalogar como falsas varias publicaciones de medios de comunicación, pero ¿cree que existe el riesgo de que eventualmente pueda llegar incluso a penalizar lo que el gobierno considere como una noticia falsa?
Bueno, hasta aquí desconocemos que pueda tener algún tipo de herramienta legal para poder hacerlo. No ha habido ninguna acción. Lo que sí esto hay que mirarlo en un contexto donde desde el comienzo del gobierno se ha ido buscando restringir espacios para la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y empezamos esto con un intento de matriculación obligatoria en la Argentina, cosa que no existe de acuerdo con estándares internacionales, porque se considera restrictivo de la libertad de expresión y de prensa. Luego, una limitación a la ley de acceso a la información dispuesta por un decreto simple del Poder Ejecutivo, un claro increyendo en el uso de la fuerza pública en las manifestaciones en las calles contra quienes estaban cubriendo las protestas, sean reporteros gráficos, cronistas de medios gráficos y de audiovisuales, y el inicio de causas judiciales por parte inicialmente del ministro de Justicia y luego del propio presidente contra periodistas, inclusive llegando al absurdo de incurrir en el planteo en instancias donde ya la causa se había cerrado en 3 oportunidades y se siguió avanzando. Esto ha motivado que FOPEA el año pasado solicitara y se le concediera una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta secuencia y este ataque sistemático a cualquier voz disidente y opositora respecto del gobierno. Y esto es una etapa más de este proceso que se inició hace ya 2 años. Claudio, en la primera publicación hecha por esta cuenta se lee textualmente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración. ¿Es esto compatible con los estándares democráticos, además de lo que es la libertad de expresión? Bueno, parecería que no, y bienvenida sea que el gobierno tenga una voz oficial, porque corresponde a la información de la ciudadanía, que brinde conferencias de prensa. El presidente no ha dado nunca una conferencia de prensa. Las conferencias de prensa que daba el vocero presidencial se han ido espaciando y se han convertido en muchos casos en un show. Y al mismo tiempo, la oficina de acceso a la información ha sido reticente en muchísimos casos a brindar la información que se ha pedido. Inclusive en este caso se ha solicitado que se brinde información respecto de qué recursos del Estado se están utilizando para mantener esta cuenta o esta oficina, como le ha llamado el gobierno, y no se han brindado. Entonces lo que vemos es que esa supuesta respeto absoluto a la libertad de expresión y esta voz para complementar el debate, que bienvenido sea siempre que sea en el sentido de ampliar la capacidad de brindar información a la sociedad, no al periodismo, y esto lo insistimos desde FOPEA, pero está muy claro que esto lo que tiende es a cuestionar, a descalificar y a exponer expresiones que no son del agrado o de la interpretación del gobierno. Y esto es lo que manifestamos como un hecho extremadamente preocupante. Ahora quiero que echemos un vistazo al logo y le voy a pedir a nuestro equipo de producción si lo podemos poner ahí en pantalla. Si comparamos este logo con el de la cuenta de respuesta rápida que utiliza la Casa Blanca para emitir noticias oficiales, encontramos un parecido bastante marcado. ¿Cómo interpretar esto, Claudio? Bueno, claramente lo que hemos interpretado y lo que vemos quienes seguimos estas temáticas, advertimos que esto es casi una mera copia del sitio que creó la Casa Blanca, tanto en Internet como en las redes sociales, para cuestionar opiniones, informaciones que brindan los medios, y esto había sido en noviembre, esto ocurre a principios de febrero en la Argentina, solo con 2 meses, con lo cual lo que estamos viendo es que hay un paralelismo evidente, una mímesis inocultable, y esto es en parte en un proceso donde estamos viendo que en los Estados Unidos ese proceso de cuestionamientos, críticas, inicio de acciones legales tendientes a silenciar la participación pública, lo que se conoce como juicios estratégicos o SLAPP en inglés, es parte de un proceso
que está estructurado y armado de manera sistemática para obturar el debate, no para ampliarlo y para silenciar voces que puedan ir a contracorriente de lo que quiere ser la narrativa oficial. Ahora, ¿hay alguna forma de que esta oficina pueda llegar a ser eficaz, aparte de lo que mencionaba hace un momento cuando decía que era importante que el gobierno también tuviera una voz oficial aquí? Lo que vemos es que esta cuenta hasta aquí no ha tenido demasiada repercusión. De hecho, se han ido espaciando la participación mientras al mismo tiempo se ha ido haciendo más activa la participación de miembros del gobierno en el objetivo de refutar voces que cuestionan acciones oficiales, entre otras la del propio ministro de Economía, que se ha vuelto muy activo en ese proceso en los últimos días, pero que corre a la par de las cuentas oficiales o paraoficiales, inclusive la del propio presidente de la Nación, que son muy activos. Con lo cual, lo que vemos es que esto es casi un registro que van haciendo, pero un registro que lo que vemos es que la última publicación que ha tenido en las últimas horas data de hace ya 21 horas, es decir, han ido espaciando y parece haber demostrado que tiene poca eficacia y poca penetración esta cuenta. Hasta aquí lo que veremos es si esto es una oficina de registro para después tomar otras acciones, y esto no ha quedado hasta aquí claro ni explicitado, porque sí lo que estamos viendo es que hay un rastrillaje de lo que se hace en las redes sociales y se publica en los medios por parte del periodismo y de actores de la sociedad civil. Y esto es un monitoreo constante que se está haciendo, un patrullaje. Así que veremos qué consecuencias tiene eso, además de las publicaciones que pueda hacer en esta cuenta. Bien, era Claudio Jacquelín, vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino. Muchas gracias por acompañarnos a discutir este tema aquí en France 24. Muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.